Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a otra edición de Los Lugares de la Memoria, este programa que hacemos por la Televisión Pública Pampeana con mi compañero Mauro Perrón y con la producción de NOR Producciones para tratar de ponerle significación a nombres de lugares que habitamos, instituciones, calles, plazas, pueblos. Y en este caso vamos a hacer un recorte, como sería en el objeto de estudio, porque tiene cierta lógica histórica. Nos vamos a centrar en un cuadrante muy importante para la ciudad de Santa Rosa, para la circulación, que lo vamos a demarcar entre la avenida Luro y la calle General Pico. Esto sería un límite de este a oeste, porque en ese trayecto también hay una lógica que va de norte a sur, en algunas otras calles en ese mismo cuadrante, donde uno puede identificar alguna lógica que tiene que ver con el nacimiento de Argentina, con la determinación de poner determinados nombres para cierta significancia. Sí, básicamente también viene un poco a completar algunas de los recorridos, también por los cambios de las calles que se han dado en la capital pampeana. Hicimos referencia a la calle del Cine, a la calle 9 de Julio, a lo que fueron, por ejemplo, los nombres de las calles con alusión al peronismo después del golpe del 55. Que fueron eliminados, que fueron eliminados y hoy tienen esos nombres están puestos, pero en otros lugares, ¿no? En los que se encontraban originalmente. Y en este caso, dos nombres, por así decirlo, que uno en particular al que vamos a hacer referencia, de calles que rompen esta lógica de o fechas o personalidades alusivas al nacimiento del Estado Nacional Argentino o con gran importancia para el caso de la capital pampeana, claro, como pueden ser Gil y de la provincia y también con General Pico, que fue gobernador. Exactamente. En ese cuadrante vemos que uno, si rápidamente usted está pensando en hacer memoria, va a haber un Moreno, un Rivadavia, una Avellaneda, un Pellegrini, un 25 de mayo. Bueno, eso está haciendo mención a la historia nacional. Pero ni bien arranca con la lógica de Pedro Luro, Urquiza, ahí, pero al toque de Urquiza se rompe. Se rompe con Oliver y con Garibaldi. Y con Garibaldi. Oliver, bueno, es uno de los primeros médicos de la historia de la provincia de La Pampa, que ha venido aquí a la ciudad de Santa Rosa. El centro sanitario lo hemos contado más de una vez, o esa existencia. Si usted cuando ingresa va a ver ahí un busto de madera que es en homenaje a él, junto con Lucio Mola, los pioneros en esta situación. Pero la que nos ocupa, porque es así que rompe toda lógica, pues al menos acá son gente que hizo algo por La Pampa y por la ciudad. Es Garibaldi. Claro, o por el país, pero Garibaldi, ¿qué tiene que ver? Sí, tiene esa, claro, esa lógica. Bueno, digo, es un proceso para los italianos, claramente. Claramente es un proceso de los italianos. Porque además, justamente, ¿no? en ese cuadrante, aparte céntrico, ¿no? Claro, como es como una referencia fundamental para cualquiera. Pero incluso vos si la haces de San Martín, Quintana, Irigoyen, vas llevando a calles que son todas relacionadas con nuestra Argentina. Son todas. Que además es una lógica muy común, digamos, sí, ¿no? Sí. En la mayoría. Pero bueno, justo aparece Garibaldi aparece ahí como una calle que no, claro, por lo menos que no se entiende desde la lógica que es del resto, porque está ahí. ¿No? Que llevó no a nosotros, a gente como el Pillo Pérez, y ahora un trabajo que está haciendo de compilación de los nombres, muy bueno, pronto a salir, que ya lo difundiremos en su momento, de nuestras calles, nuestros barrios, nuestras plazas, que están, digo, sin querer con el tiempo, pues son dos personas no contemporáneas, están discutiendo en parte de esta situación. Coinciden en que a Garibaldi lo pusieron para tachar a un indio, disculpe que lo diga así, o a un cacique de un pueblo preexistente. A un cacique. Hay que decir pueblo preexistente. Para tachar a un cacique. Para tachar a un cacique. Los dos coinciden en eso. El tema, a veces, la discusión que se da histórica, hay que decir que los últimos trabajos tienen más acceso a archivos mejor armados. Hay que recordar que en la gestión de Francisco Torroba se hizo una compilación del digesto, nunca se había hecho. La persona que está por hacer ese libro sigue trabajando en ese lugar, María Eugenia, pero acceden a datos muy importantes y se ha reactualizado esta situación. Pero ¿cuáles son los nombres? Amén de que están en discusión cuáles fueron, la intención es poner un proceso italiano para correr en medio de la discusión de un país en formación, de un Estado que quería atender a una constitución nacional,
y los pueblos preexistentes estaban antes que nosotros. Antes los que nos decimos argentinos y venimos de Europa. Sí, y además, siempre recordando que ese centro, ese casco céntrico que vemos hoy, no era el casco céntrico inicial, entonces tal vez esa calle estaba como más aparte en algún momento y después en la extensión se dijo, bueno, este nombre para esta calle tan céntrica que ahora está dentro del centro, por ahí no da y se hicieron. Y esto que vos mencionabas antes es interesante. Mucho de todo esto se puede hacer y nosotros podemos difundirlo y tener acceso porque hay una intención, digamos, política, ¿no? Y ha habido una intención política a lo largo de todos los gobiernos municipales de preservar la memoria, de conservar los archivos. El archivo municipal Isla Paris también es muy completo, y el propio del Consejo Deliberante también, todos coinciden en que es un archivo que está muy bien cuidado. Y por eso se puede hacer esta referencia, a ver cuándo se cambió el nombre de una calle, o cuándo se puso el nombre a una plaza, o cuándo se hizo tal monumento, porque eso está documentado y guardado como corresponde. Digamos, sí, ¿no? sí, en un trabajo, digamos, primero, las dos personas que se han dedicado más fuertemente a esto han tenido relación con el trabajo en la municipalidad y se han ocupado de restablecer esta historia. Le nombramos a Elpidio Pérez, próximo a aparecer un libro de María Eugenia Giuno, que va a actualizar todos los nombres. No porque haya cosas que están mal, sino porque además Santa Rosa creció muchísimo desde la publicación del libro del Elpidio Pérez, pero se han ocupado de documentar, incluso aunque sea referencia a acta tal, se pone este nombre por este otro nombre, eso que es muy objetivo te está marcando la intencionalidad política del momento, que es a lo que nos vamos a referir a partir del próximo bloque, porque hay un momento en el que Garibaldi aparece y hay una determinación y donde están las actas que dicen ya sea Namuncurá o Pincén, pero aparece ahí esa intencionalidad de decir, bueno, sacame estos caciques, nos metemos a Garibaldi, rompimos la lógica del Estado Nacional, del Estado pampeano, pero acá quedó en el centro. Eso a partir del segundo bloque. Bien, continuamos en los lugares de la memoria. Vamos a referirnos en este bloque, obviamente vamos a historizar un poco quién fue Giuseppe Garibaldi o José Garibaldi, depende en qué idioma la menciones. Pero ahí nos detenemos porque antes que Garibaldi fue, según Elpidio Pérez, Cacique Pincén. Cacique Pincén. Esa es la discusión, digamos, ¿no? Está bien, lo que sí es cierto que han tachado a un cacique. La discusión es si fue Pincén o Namuncurá. Cacique Namuncurá. Sí, claro. Bueno, eso también hay que aclararlo porque está la otra discusión, digamos, que eso parece que lo podemos cuando hablamos de discusión estamos hablando de discusión histórica, de documentación. Exactamente, de documentación. Esto de la referencia en las actas, a veces hay considerandos, ¿no? Sí. Que por ahí eso es lo que es interesante a veces mirar. Si esos, ¿por qué? ¿No? Esos considerandos, ¿por qué cambiar uno por el otro? Pero lo que sí es cierto es que sea como fuese, había dos caciques además contemporáneos que pelearon juntos, ¿sí? Sí, muy cercano, la fecha está más en los 1900, fue cercano a la conquista, más llamada conquista del desierto. Sí, y además muy cercano, bueno, en el caso de Namuncurá vive hasta los 97 años aproximadamente, muere en 1895, 94 por ahí. O sea que el nombre de su calle, de ser así, digamos, ¿no? De ser como una de las versiones acredita, es que el nombre de su calle había sido muy próximo a su fallecimiento. Con la significancia de Tomás Masson, de Luro, los aportantes a la campaña, con todo lo que implicaba todo eso. Exactamente. Pero que esto es interesante porque son dos caciques que si bien pelearon juntos, fueron de las peleas de Gran Malón, digamos, ¿no? de la batalla de Parahuil, en donde justamente esa última gran coalición de comunidades indígenas pierde frente al Ejército Nacional. Lo cierto es que Namuncurá después toma otro camino, que es rendirse, porque Pincén es apresado y es asesinado. Namuncurá también queda preso, ¿sí?
pero después decide rendirse ante Julio Argentino Roca. Julio Argentino Roca lo declara coronel del Ejército Nacional. E incluso creo que les da unas tierras en donde se asienta con sus hijos y su familia. Y a partir de ahí, y de hecho, el hijo, Seferino Namuncurá, es apadrinado por Julio Argentino Roca. Y es otra trayectoria, son trayectorias distintas, ¿no? Namuncurá es un cacique que, por supervivencia propia, de su comunidad, digamos, después termina siendo ¿no? incorporado, ¿no? Incorporado dentro de la lógica del Estado. Pero bueno, lo cierto es que tanto o él o Pinzén fueron reemplazados por José Garibaldi al muy poco tiempo, además, porque el cambio de calle se da en 1901, 1902, se pone el nombre de Pinzeno Namuncurá, y 6 años después, en 1907, se cambia y se le da el nombre a la calle Garibaldi como es hoy. ¿Sí? Claro, que uno quiere acá es interpretar, ¿no? Sí. Porque discusión histórica, si se quiere, o de la divulgación en este caso, que es por qué ponen Garibaldi, por qué Tomás Mason o por qué la gente que gobernaba Santa Rosa cambia a Garibaldi, y ahí tiene más que ver con el raigambre de lo que fue la Constitución de Santa Rosa. Exactamente. Las relaciones que tenía Tomás Mason. Sí, las relaciones políticas de Tomás Mason, la importancia de la comunidad italiana, también acá. La Asociación Italiana o la Sociedad de Socorros Mutuos ya estaba funcionando, y claramente para ellos Garibaldi es un gran prócer, ¿no? Es el prócer de lo que se llama el resurgimiento italiano, no sale en italiano, pero que es el proceso de unificación italiana que va entre 1848 y 1861, que es más o menos, que es además donde Garibaldi es un gran militar de esa época. Un líder, digamos, nacionalista, es republicano, pero bueno, en ese momento se reunifica con lo que fue el Reino de Italia, después se transforma Italia como una república. El objetivo primordial de Garibaldi era hacer una república, era unir a toda Italia. Era unir a toda Italia, exactamente. En esa República de Roma inicialmente, que se llamaba así, pero bueno, y en pos de ese objetivo del nacionalismo italiano, que estaba en Constitución, resigna la República en pos del reinado, porque es la circunstancia política o el contexto que le permite pelear por esa nacionalización. Pelear por esa nacionalización. Y Garibaldi uno dice, bueno, ¿qué conexión tiene? Una es esta, obviamente, claro, ¿no? Es una tierra donde tanto la comunidad italiana como la comunidad española, siempre lo hemos estado repitiendo en estos últimos programas, son tan fuertes, tienen tanta impronta, tanta llegada local, van a ser grandes fundadores de muchas instituciones nuestras. Un poco esa relación política, dice, bueno, vamos a nombrar a Garibaldi. Pero además Garibaldi es antes porque Garibaldi fue militar al principio, fue exiliado en una de sus pocas derrotas que tuvo en las batallas de la reunificación italiana, y decide venir a América. Y en América pelea contra el reino de Portugal en Brasil y en Uruguay. Y ahí aprende técnicas que incluso después van a ser citadas por el propio Che Guevara, que tienen que ver con lo que se denomina guerra de guerrillas, ¿no? Aprendida de los esclavistas, sobre todo en Brasil, de cómo peleaban contra un ejército mucho más grande y con mayor capacidad. Bueno, ¿no? Esa estrategia que se denomina. Y después vuelve y se convierte en lo que es, ¿no? Garibaldi en ese proceso vive un momento, porque el ejército se llamaba camisas rojas, no hay que asociarlo con lo rojo que hoy identificamos como idea marxista o comunista. Sí hay que decir que él después va a transformarse, va a mutarse en un integrante del socialismo. Los vínculos con esta cercanía, dicen que el Che lo cita, tienen que ver con los métodos de pelea, no que haya adherido a esa ideología, pero sí termina siendo después un socialista para Italia, donde por eso uno ve el recorrido de la República, de la Constitución de la Nación, y después de su ideología. No un gran intelectual, sí un gran hacedor, de llevar a la práctica y de pelear por ese objetivo, que era, en este caso, la conformación de la República Italiana. Bueno, eso sería un poco la historia de Garibaldi. Y el motivo uno deduce que tiene que ver con las relaciones que tenía Santa Rosa con, en este caso, la Asociación Italiana.
En breve, en el próximo bloque, les comentamos dónde fueron a parar los caciques, no literalmente, sino en nuestro mapa de Santa Rosa. Bien, continuamos en los lugares de la memoria, hoy abordando este corredor céntrico de Santa Rosa que tiene toda una significación histórica. Le contamos la situación de Garibaldi, por qué Garibaldi, y ahora, bueno, hay que decir que antes de ir a dónde están hoy los caciques, que hoy están en uno de los barrios más al norte de la ciudad de Santa Rosa, donde están la gran mayoría de ellos, hubo un antes que tiene que ver con dos calles que hoy se llaman Padre Bodo y Gobernador González. Sí. Donde ahí se mezclaban, según los dos libros que están en discusión histórica, en Namuncurá. Exactamente. Según la versión del Pío Pérez, Namuncurá es lo que hoy sería la calle Ministro González. Claro. En el caso de lo que podría ser una revisión, Ministro González también fue un interregno antes de ser Garibaldi y demás. Pero lo cierto es que ambos, tanto Pincén como Namuncurá, después fueron derivados hacia otro lado. En caso de Namuncurá hay que decir que la calle que se denomina Namuncurá es Seferino Namuncurá, claro, que es el hijo de Manuel Namuncurá, del cacique, que lo que hoy conocemos como Padre Bodo, en un momento se denominó Namuncurá y después, cuando... Padre Bodo, Namuncurá. Padre Bodo, Namuncurá, y después Padre Bodo de vuelta cuando se le denomina a una calle que está perpendicular, digamos, ¿no? Sí. A la Padre Bodo. No la cruza, pero sí tan perpendicular con la otra que está al lado, que es Cacique Mariano Rosas. Claro, sí, ¿sí? Sí. Y en el caso de Pincén, va a parar a lo que hoy sería el barrio obrero de la construcción. Sí, San Cayetano. O San Cayetano, esa zona, en donde hay varios caciques, ¿no? Está Painé, está Cayangueo, y una de las calles, Catriel, y una de las calles es Pincén, ¿sí? Cacique Pincén. Ahí sí, digamos, ¿no? Hay una clara también, en el caso de Pincén, y del resto de los caciques que están ahí, hay una cuestión de no sé si erradicarlos del centro, pero sí ubicarlos en un lugar apartado, pero están todos juntos, ¿no? Que esa es otra lógica también. Pero además un dato no menor, pasó más de un siglo. Pasó más de un siglo. Entre que los borran de la Garibaldi, sea quien hayan borrado, pasa más de un siglo. Hoy lo que es el San Cayetano es lo que en su momento se llamó, que vino Néstor Kirchner con la mamá de Lucía Tartaglia a inaugurarlo. En la zona, inaugura el tótem, pero viene al barrio, que en aquel tiempo era el Plan 3000. El Plan 3000. Estoy hablando de 2005, 2006. Hay que esperar un siglo para que los caciques tengan una ubicación y una reivindicación histórica, si se quiere, para que estén hoy con esos nombres en lo que sería noroeste. Con otra la Raúl B. Díaz a la izquierda, si te vas cara para el norte. Si la agarra derecho. Con además una lógica distinta, ¿no? Que esto que nombrábamos del casco céntrico, otros lugares, que tiene que ver con, en algún momento, la decisión, obviamente, que de los distintos gobiernos municipales, de tratar de ubicar en barrios nombres de calles con una misma lógica, digamos, ¿no? En este caso, cacique de pueblos originarios. Va a haber otro caso y van a ser, por ejemplo, mujeres argentinas. O sea, ¿sí? Por eso ya es siglo XXI. Eso ya sí, por eso. Ya entrando en el siglo XXI adquiere esa lógica. Así, bueno, todos esos nombres de personalidades, de fechas, ¿no? De referencias históricas, entre comillas, lo podríamos decir, de la historia popular, ¿no? De las clases populares de Argentina, bueno, se destinan a estos lugares, ¿no? Estos nuevos barrios, más hacia las afueras de la ciudad. Bueno, sí, en los barrios del sudeste muchos artistas, claro. O referentes como Hortensia Maggi, gente vinculada a la cultura, a la escritura. Exactamente. Eso ya es parte del proceso nuevo de la designación. Volviendo al inicio, a la construcción de la memoria de recordemos que en 1892 había sido fundada Santa Rosa. Estamos hablando que los cambios se producen del 1901 a 1907, muy joven. Muy joven. Y en plena discusión de Argentina, donde el ejército argentino había derrotado en una guerra totalmente desigual, una batalla desigual, para expandir sus fronteras, para ganar territorio para esto que es el modelo agroexportador, a quienes estaban habitando antes que ellos, que los europeos, o incluso de quienes han llegado o han colaborado con ellos. Todo eso se da rapidísimo y se toma la determinación después de decir, bueno,
es momento de construir la nacional argentina basada en la europeización. Por eso los pueblos preexistentes empiezan a desaparecer. Sí, incluso de los lugares, digo, de la mención en de la esto memoria. que decíamos, ¿no? de la expansión que se da del casco céntrico y de estos nombres que primero se colocan y después se borran, hay una doble cuestión, que es esas calles incluso al principio no tenían ni nombre, tenían un número, y además se dan en un contexto 1907, 1906, muy cercano a lo que va a ser una muestra de lo que era ese modelo a escala nacional, e incluso en los territorios nacionales, que es la conmemoración del centenario, claro, ¿no? El centenario del 25 de mayo, que muchos coinciden que es como la gran muestra de esto, ¿no? Como la gran, no sé si es la culminación de una obra, pero sí un punto para decir, bueno, la nación argentina es esto, es campo, es una inmigración europea nacionalizada, y en el caso de este territorio, los protagonistas, claro, de ese relato y de esa ideología y de esas políticas acá, dicen, bueno, todo esto se saca, ¿no? Se borra, ¿no? Sí, se trata de omitir como parte de la historia. En el centenario se muestra, sobre todo especialmente en Buenos Aires, que le han dicho la París de Sudamérica, claro, se muestra una Argentina europeizada. Una Argentina. Se muestra el gaucho, que no es el pueblo preexistente, si bien es el popular, pero se muestra el gaucho, que es una construcción nacional. Se muestra cuando se hacen los desfiles, hay muy pocas imágenes, pero lo puedes ver, ves una Buenos Aires que realmente tiene desde el mármol, desde la construcción, desde los herrajes, desde las ventanas, todas traídas de Europa. Sí, es la Buenos Aires oligárquica, claro, digamos, ¿no? Es la Buenos Aires construida por la oligarquía argentina en todos sus edificios, incluso en los edificios del Estado, ¿no? Y aparte, desfile del ejército, es el triunfo de los que vinieron a civilizarnos sobre quienes estaban. Exactamente. Y eso se plasma. Y después lo vamos a ver, como quienes han seguido este ciclo lo están viendo, que le hemos contado más de una vez, que ha ocurrido con nombres de plazas, de calles especialmente. Puede ocurrir alguna situación más grande, nombres más grandes, pero bueno, han cambiado edificios, y porque eso está en permanente tensión. Sí, permanente tensión. Y también en esta lógica que también atraviesa el programa, que es la resignificación, o por lo menos el rastreo de los nombres y de los lugares y los por qué, en este caso que es un poco especulativo, claro, del por qué, especulativo con razones, ¿no? Es decir, tiene una lógica. Muchas de las calles que se cambian en estos años, ¿sí? O que se ponen el nombre en estos años, tienen toda esta lógica de construcción o nacional o de empezar a regionalismo o del regionalismo local, que incluso son nombres de personas que estaban vivas todavía, claro, en ese momento, pero bueno, ya hay que empezar a nombrarlo para decir estos fueron los que construyeron, claro, Santa Rosa y La Pampa, los hacedores de esta ciudad, claro, sí, exactamente, de la ciudad, totalmente, o muy cercanos a los fundadores o de muy la ciudad. cercanos. Bueno, queríamos hoy con este recorte arbitrario que hicimos para marcar un poco este cuadrante, contarles la lógica que hoy quedó instalada y por qué había aparecido Garibaldi en el medio que no se entendía. Los invitamos a que sigan viendo la televisión pública pampeana y que nos vuelvan a ver la próxima semana. Hasta la próxima. Hasta la próxima.